y Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Rogamos a Dios que no desampare la obra de sus manos, que somos nosotros, que somos sus hijos, pero en nosotros carecemos de una necesidad permanente de Él. Me estoy explicando en esta noche. Necesitas a Dios como el respirar. Amén. Lo creas o no lo creas. Gloria a Dios. Interpretas mal el vacío que hay en tu corazón de que lo tienes todo, pero hay una desavenencia. El frigo está lleno, el coche está lleno de gasolina, todos estamos bien de casa, pero hay una desavenencia y un vacío en mi corazón que no sé interpretar. Y es que solo hay un hueco que lo puede llenar Dios. Qué bien, Y amén. la llenura de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Cuando esto de aquí está vacío, no tienes que ir al frigo. No tienes que ir a hablar con nadie. Tienes que ir a hablar con el Espíritu Santo. Amén. Tienes que ir a tu cámara secreta y charlar con Él para que llene ese vacío que solo Dios lo puede llenar. Amén. Atención. La palabra Jehová en el hebreo viene del verbo ser, que abarca los tres tiempos gramaticales. Entonces yo, Mario, si yo leo Jehová cumplirá, parece ser que estoy leyendo en término futuro. Jehová cumplirá, pero como viene del verbo ser, en el hebreo la palabra Jehová, que la traducción más exacta es Yahweh, Yahvé, abarca los tres tiempos gramaticales. Entonces yo no puedo entender que Jehová cumplirá, sino que Jehová cumplió. Jehová cumple. Y Jehová cumplirá. Amén. Entendiendo este principio, quiero decirte que la soberanía de Dios es tan grande para con nosotros que todos los tiempos de nuestra vida están cubiertos. Qué bien. Todo camina, todo camina, nada se para, la vida camina, pero los tiempos de Dios han sido cubiertos para nuestra vida. Qué bien. Amén. Y cuando los tiempos de Dios son cubiertos en tu vida, simple, única y exclusivamente, tienes que vivir bajo el diseño de su voluntad. Amén. ¿Te vas a poner a reclamar a un Dios perfecto? ¿A un Dios único? ¿A un Dios inigualable? ¿Le vas a decir a Dios y te vas a poner a contender con Él para que se haga tu voluntad, tus ideales, tus pensamientos y no los de su palabra y los de Él? No, si ya verás cuando suba. ¡Ay, lo que le voy a decir! El por qué. Mira, Dios es perfectamente perfecto en todos sus caminos. Amén. Y su voluntad es perfectamente perfecta en todas sus dimensiones. Gloria a Dios. Y Dios ha establecido todos los tiempos en sus manos. Amén. Porque de antemano te conoció. De antemano te conoció. Amén. Mira, hermanos, ¿cómo te puedo explicar esto? Tú para conocer y poder amar, tienes que conocer, ¿verdad? Mario, una relación, tu mujer, tu esposa, un tiempo con ella, para conocerla y para poder amarla. Necesitas una relación con ella, ¿verdad? Para poder entenderla, para poder comprenderla y para poder amarla, necesitas relacionarte, conocerte con ella. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? En esto consiste el amor del Señor, en que Él nos ha amado primero. Gracias, Señor. No necesito una relación contigo para poder amarte, porque de antemano te conocía. Qué bien. Qué bien. Amén. Tú necesitas conocer para amar. Dios no necesita conocerte para amarte, porque en esto consiste el amor de Dios, de que Él te ha amado primero. Amén. Él nos conoció de antemano y en su soberanía todos los caminos están abiertos. Él conoce todas las versiones de tu camino. Elijas el camino que elijas, ¿sabes? Pero creo que es el momento de elegir la voluntad de Dios.
Él cumplirá su propósito en mí. Y la palabra propósito, he desvelado un punto, se compone de 3 cosas: voluntad, deseo e intención. Entonces podemos entender que la palabra Jehová convoca los 3 tiempos gramaticales porque viene del verbo ser en hebreo, ¿sabes? Pero es que también la palabra propósito abarca 3 circunstancias: la voluntad de Dios, el deseo de Dios y la intención de Dios. Dios tiene una intención, Dios tiene un deseo para con todos nosotros, y Dios tiene una voluntad que también abarca el conjunto de su propósito. Atención, Dios sueña contigo. ¿Cómo te lo imaginas? Dios sueña contigo. Dios desea cosas contigo. Tiene proyectos. Dios es soberano, pero tiene ilusiones con sus hijos. ¿Qué padre no tiene una ilusión con su hijo? ¿Qué padre no sueña en alto y a veces en bajo y a veces durmiendo de lo que pudiera llegar a ser un hijo de los que tienen casa? Estoy hablando en términos normales, en términos carnales. Dios te diseñó en su mente. Yendo un día para casa, tenía a mi niño, que no ha podido venir hoy, el Rubén, 5 añitos, y me dijo: papá. Digo: ¿qué, hijo? Me dice: ¿dónde estaba el hombre cuando no existía? Por poco me trago un gordillo. Digo: no lo sé, padre. Creo que el hombre estaba en la mente de Dios antes de existir. Porque Él nos concibió antes de la fundación del mundo. Y diseñó caminos para que andáramos. No te anticipes, no te atrases. Toma el propósito y el plan de Dios para con tu vida. La palabra del Señor nos enseña en el capítulo 12 de Romanos de 3 principios. Habla del culto racional. Habla de renovar tu mente conforme a la voluntad de Dios. Renueva tu mente, renueva tu pensamiento. ¿Cuál es la voluntad agradable y perfecta para Dios? Tú no te puedes quedar como estás. Tú no puedes vivir como vives. Dios te diseñó y hay un plan perfecto para con tu vida. Y es el que tienes que buscar. Amén. Yo vivo, yo me caso, yo formo un hogar y yo me vengo al culto. Y me voy para mi casa. Que no, hermanos. Que Dios ha diseñado un plan para que lo sirvas. Dios ha diseñado unos parámetros y una voluntad perfecta que se combina en deseo e intención y la voluntad de Dios. Pero mira, te voy a decir 3 puntos de la voluntad de Dios para seguir desarrollando este tema. Hay 3 definiciones de la voluntad de Dios: directiva, personalizada y globalizada. ¿Qué te estoy hablando? Cuando la palabra del Señor nos enseña la voluntad de Dios personalizada o quizás directiva. Mira, la directiva se ha dado en muy pocos casos de la Biblia. La voluntad de Dios directiva se ha dado a muy pocos hombres en la palabra del Señor. Se le dio a Pablo cuando era Saulo y perseguía a la iglesia, y le dijo a su siervo que fuera a la calle de la derecha que orara por él, y dijo que de ninguna de las maneras va a orar por un terrorista para que vea. ¿Qué quieres? ¿Que vea y que siga persiguiendo a la iglesia y que me mate allí mismo? No, porque instrumento elegido me es este. La voluntad directiva es el sí o sí de Dios. No hay ningún derecha, ninguna izquierda. Es la voluntad directiva para Dios, no salva a nadie. Le pasó a Jonás. La voluntad directiva era: ve y predica y punto. Y ve y predica y punto. Y se embarcó en un barco para Tarsis, pero su destino era Nínive. Pero había una voluntad directiva y Dios movió todos los hilos para que se cumpliera. Jeremías: Señor, si yo no valgo, si yo soy torpe. Y el Señor le dijo: antes de que tú nacieras, yo ya te di por profeta a las naciones. Te estás dando de cuenta que hay una voluntad directiva, donde hay
unos cuantos hombres en la palabra del Señor que no pudieron evadirla. Pero también hay una voluntad globalizada de parte del Señor, es que todo el mundo se salve y que proceda al arrepentimiento. Pero también hay una voluntad personalizada, que es la que el Espíritu Santo te trata cada momento, y es la que tienes que averiguar para con tu casa y para con tu familia. Y esa es la que tienes, porque ese es el trato que Dios va a dar a tu vida. Ese es el trato que no va a dar a nadie, que va a dar a tu vida, que va a dar a tu corazón. Por eso la palabra del Señor quiere decirte en esta noche que andes en la voluntad y en el propósito de Dios, aunque no lo entiendas. Es difícil, ¿eh? ¿Te puedes poner delante del Señor para entenderle? Creo que no. Creo que te tienes que poner delante del Señor para obedecerle. Tenemos una generación que se pierde por intentar conocer a Dios y entender a Dios. Dios se maneja de otra manera que nosotros no nos manejamos. Y Dios nos da a entender lo que nosotros podemos entender a través de sus atributos personalizados a nuestra vida. Su bondad, su misericordia, su amor, su benignidad. Pero no podemos entender más que eso. Jóvenes, ¿qué te digo? Mira, que ceñirse a la voluntad de Dios es la cosa más sabia que puede hacer una persona aunque no lo entienda. Dios jamás te llamó a entenderlo, sino a obedecerlo. Creo que la oración se diseñó no para que Dios cumpla tus peticiones, sino para que tú te ciñas a la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué te parece? No, yo voy a orar al Señor para que me vengue, para que me haga justicia. Yo voy a orar al Señor para que se lleve a ese y arrastre al otro. La oración no ha sido diseñada para eso. La oración ha sido diseñada para que tengas un contacto con el Señor y para que te ciñas tú a la voluntad de Dios. Porque Dios no va a cambiar su voluntad tocante a sus principios eternos. Y lo establecido por Dios, Dios no lo va a cambiar, seas como seas, llames como te llames y quieras lo que quieras. Porque hay principios eternos que Dios no va a cambiar, que están diseñados en la palabra del Señor. Por eso Dios no va a hacer nada que se salga de aquí. Dios no se va a mover fuera de aquí. Dios se va a mover conforme el diseño de su palabra. Y la voluntad está en su palabra. Por eso dice la palabra del Señor que el joven limpiará su camino guardando la palabra de Dios en otra forma, provocando la voluntad de Dios en mi vida cada día. ¿Qué es lo que quieres para mí? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que limpie de mi camino para seguir adelante conforme al llamamiento que tú has puesto en mi vida? Tocante a la voluntad que tú tienes, a la intención que tú tienes, al deseo que tú tienes para con mi vida. Y todo eso se hace, ¿qué? Renovando tu mente cada día en el Espíritu. Y creo que es una palabra muy sencilla de esta noche para todos nosotros. Esto no lo toco. Podríamos hablar aquí de los hijos del sistema. Vosotros sois hijos del sistema. Conocéis el sistema rudimentario de los cultos. Quién ora, cómo se ora, quién canta, cómo se canta, quién predica, cómo se predica. Aquí en la palabra del Señor había gente que conocía el sistema rudimentario de las cosas. Aquí había unos hombres que eran hijos de un tal Aarón, de un linaje sacerdotal elegido por Dios, que conocían el sistema, que eran sacerdotes de Dios. Pero si yo te leo un pasaje de la palabra del Señor, te puedes quedar pasmado, pero en gran manera. Si yo te leo 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, hablando de los hijos de Eli, 1 Samuel, te vas a quedar asustado de lo que dice de los hijos de Eli. Atención. Los hijos de Eli eran hombres impios, que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué dices? Que no, que eran sacerdotes, que no, que iban al templo,
Que no, que eran carniceros, que sabían despedazar a la víctima, que sabían ofrecer holocausto, que lo habían mamado, que lo habían aprendido desde niños, que corrían por la iglesia, que corrían por el templo, que corrían, que su padre Aarón, porque procedían de linaje sacerdotal, les enseñaba el oficio, porque Dios diseñó a esa familia, a los hijos de Elí y a toda su descendencia como sacerdotes en el templo de Dios. Y muchos de vosotros habéis sido hijos del sistema, porque habéis conocido todas las cosas del culto. Habéis conocido todos los parámetros, todas las liturgias del culto. Fíjate, hombres impíos siendo sacerdotes. Hombres que no conocían a Dios administrando en el templo. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Hombres predicando sin conocer a Dios. Hombres cantando sin tener un encuentro personal con Cristo. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Hemos sido de alguna forma hijos de un sistema, hasta que habéis entendido que solo puede cambiar uno cuando tiene un encuentro personal con Jesucristo, Amén. con el Espíritu Santo. Sí. Por eso es muy fácil venir de generación pastoral, que mi abuelo, que mi padre y ahora yo. Es muy fácil venir de una descendencia pastoral. Soy tercera generación de pastores, señores. Pero ¿y qué? ¿Conoces a Dios? ¿Y qué? ¿Vives en la voluntad de Dios? ¿Vives en el propósito de Dios? ¿Le pides a Dios que cumpla su propósito en ti? ¿O lo recibiste por heredad? Lo que se tiene que recibir de rodillas y pidiendo el plan de Dios para tu vida. ¿O lo recibiste porque lo has heredado de los padres, porque lo has recibido, porque te lo han regalado? ¿Cómo recibiste? ¿Cómo lo recibiste? Claro, porque lo que se recibe por generación y por heredad, y porque vengas hijos de cristianos, y porque vengas de gente que conoce al Señor, y porque te hayas criado en el culto, no garantiza tu salvación. Para nada. Para nada. Uno no es salvo porque sus padres sean creyentes. Uno es salvo cuando se entrega a Cristo. No, si mis padres ya fueron al culto, yo ya soy salvo. No, si mis padres fueron pastores, yo ya... No, hermanos, nadie tiene la vida hecha. Todos tenemos que entregarnos cada día a Cristo. Por eso, si estudias este pasaje que no voy a predicar, te estás dando de cuenta que los hijos de Elí eran hombres impíos, que, hablando con respeto, dormían con las mujeres que iban a velar al templo, que cuando hacían sacrificio, cogían un garfio y tenían que quitar un poquito de carne del holocausto para su manutención. ¿Sabéis lo que hacían estos hijos de Elí? Se comían lo que querían y dejaban para el sacrificio, para Dios, los restos y las obras. O sea que llegaron la gente, dice la palabra del Señor en esta historia, a menospreciar los sacrificios. Es que un hombre que no tenga un encuentro personal con el Señor no tiene por qué oficiar ningún cargo. Muy bien. Nadie. Muy bien. Y ponemos a cargos y a gente en cargos que no conocen a Dios, que no entienden de Dios y que no han tenido un encuentro personal con el Señor por sujetarle en una iglesia. ¿Y tú crees que ha llegado el momento de sujetar a la gente con cargos que no conocen a Dios? No. No se pueden regalar piruletas y caramelos en el tiempo que estamos. Hay que predicar la verdad del Evangelio. Amén. Y la verdad del Evangelio es que vivas conforme al plan y al propósito de Dios. Muy bien. Estamos madurando en el Señor. Aquella no es siéntate aquí, toca y mantente ahí. Y si te quito el caramelillo, te vas corriendo para donde puedas. ¡No! Ha llegado el tiempo de madurar y decir, ¿cuál es tu plan para mí, Señor? Amén. ¿Cuál es tu propósito para mí? Gloria a Dios. ¿Cuál es lo que tú quieres para con mi vida? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Porque hay tres momentos espectaculares. Cuando uno se entrega a Cristo, cuando uno se viste de blanco y se pasa por las aguas, y cuando uno descubre para qué ha venido al mundo del Espíritu y para qué uno está aquí en la iglesia. Amén. Por eso quiero deciros, queridos hermanos, que uno no puede estar sin definir. Uno tiene que estar definido en Cristo. Y uno tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Y si puede ser diariamente, mucho mejor. Porque todo gira conforme a la revelación que tengas de Él. Porque fíjate lo que dice Jeremías, capítulo 33, versículo 3. ¿Verdad? Clama a mí, dice, ¿verdad? Y yo Te responderé. te responderé. ¿Y qué? Y te mostraré cosas grandes. O sea que, ¿cómo es la respuesta de Dios?
¿Cómo es la respuesta de él? Pues bueno, pues ya que me clamas y te respondo, te voy a dar lo que me pides. Dios no te ha dicho que cuando tú le clames, te va a dar lo que le pides. ¿Cuándo? Dímelo a mí porque ya me he enterado. El Señor te dice que yo te mostraré y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, que la respuesta de Dios a tu clamor es manifestarse a sí mismo a tu persona, para que tengas una revelación superior a la que tenías, para que entiendas que hay un Dios grande, que no lo conoces todavía, que queda mucho por conocer, que queda mucho por experimentar en Dios. Y cuando Él se revela a ti, cambia tu mente, cambia tu forma, cambia tu idiosincrasia, cambia tu carácter, porque se reveló a ti, tuviste un encuentro con Él, ya no eres el mismo. Dios te cambia, no concediéndote la petición, sino mostrándote su grandeza. Amén. ¿Qué te parece? Y así nos pasamos la vida, pidiéndole a Dios, sabiendo que Dios conoce todas las cosas. Mejor que en vez de pedirle, te ciñas a su voluntad y le pidas a Dios que se manifieste más a ti. Muéstrame, Señor, lo que tienes para mi vida. Quiero comprobar tu voluntad para con mi vida, porque no quiero ser el mismo. Quiero tener una revelación más detallada de ti, porque todo va a girar a lo que yo conozca de ti. Si conozco el culto. Si conozco las 4 administraciones, las 4 administraciones. Pero ahí sí te conozco a ti. Amén. Ahí sí te muestras a mí. Seguramente que cambiaré. Seguramente que no necesitaré administraciones. Seguramente que no necesitaré movimientos. Seguramente que contigo y mostrándote a mí y teniendo una revelación mayor de la que tengo de ti, seguramente estaré más firme en el camino del Señor. Amén. Amén. Creo que es una palabra sencillita para esta Amén. noche. Que te ciñas a la voluntad del Señor. Amén. Que vivas. Es que el Evangelio, Mario, se vive y se experimenta. Es una aventura la palabra del Señor. El Evangelio de Dios es una aventura. Y que bien os digo en esta noche, sin lugar a equivocarme, que estamos en la recta final. Amén. Amén. Que no es una milonga, que no es un cuento. ¿Verdad que sí? Que estamos en la recta final. Que queda muy poquito tiempo. Y no es el tiempo de jugar con el Evangelio. No es el tiempo de llevar mi casa de cualquier manera. No es el tiempo de vivir mi matrimonio. No es el tiempo de tener a mis hijos. No. Es el tiempo de tener todo sujeto y abarcado en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Es el tiempo de Amén. tener controlado las cosas. Porque estamos en la recta final. Amén. ¿Sabéis? Estamos en los últimos momentos. Señales se están cumpliendo. Solo queda una. Y se va a cumplir muy pronto. Porque según está el asunto y la que está cayendo, se va a cumplir muy pronto. Amén. ¿Sabéis que dice la palabra que cuando digan paz y seguridad vendrá la destrucción repentina? ¿Vosotros creéis que la iglesia estará en la destrucción repentina? Antes de la paz y de la seguridad, la iglesia se va para el cielo. Amén. Amén. Por eso estamos en la recta final. Vive conforme a la voluntad del Señor. No vivas conforme a lo que tú quieras. Vive conforme al diseño que Dios estableció para con tu vida. No te diseñes tú a ti mismo. No vivas tu propia voluntad. Vive la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra. Y cíñete a las cosas del Señor. Porque es muy fácil caer. Es muy fácil pecar. Es muy fácil equivocarse. Es muy fácil hacer las cosas mal. Es muy fácil. Más difícil es hacerlas bien, ¿verdad? Pero para eso Dios te llamó. A que las hagas bien. Amén. A que te ciñas a Él. Me llamaba la atención para terminar. Toca un poco, Mari. No voy a tocar este pasaje. No voy a tocar lo que sucedió con estos hombres que los mataron porque Dios lo propuso en su corazón, que les eliminaran en medio del campo de batalla. A los 2 hijos de Elí les eliminó porque ellos se lo buscaron. Cuando uno se sale del plan del Señor, hay paz. Cuando uno se sale de la voluntad de Dios, hay paz. La voluntad de Dios es perfecta, amigo. Amén. Por eso es mejor que te ciñas a ella. El Espíritu Santo hablaba a mi corazón. Y hablaba diciéndome
que todos los que estamos aquí tenemos la unción del Santo. ¿Cuántos de aquí tienen la unción del Santo? Que levanten su mano y griten un poderoso amén. Amén. Dice la palabra que vosotros tenéis la unción del Santo. Entonces yo puedo decir que cuando uno se ciñe a la voluntad de Dios, que cuando uno es un nacido de nuevo, cuando uno, el Espíritu Santo ha operado en sus entrañas y le ha cambiado por naturaleza, porque Dios lo tuvo que hacer por naturaleza, no lo pudo hacer de otra manera, porque lo que no puede cambiar el Señor es el exterior. El hombre cambia el exterior, Dios cambia la naturaleza. Yo maquillo mi exterior para aparentar, pero Dios cambia el interior, cambia la naturaleza, porque por la carne no se puede hacer porque es débil. Por eso Dios tuvo que cambiar la naturaleza en el hombre, para que actuara de diferente manera. Atención. La unción es algo que nosotros llevamos cuando aceptamos a Cristo y el Espíritu viene a hacer morada. Entonces, que no te digan que va a venir la unción, que se lleno de la unción. No, la unción ya está en ti. El poder ya está en ti. ¿Se entiende? Ahora, para servirle, Jonah, ¿qué es lo que activa la unción en mi vida? ¿Qué es? ¿Qué es? La llenura del Espíritu Santo. Cuando tú te metes en comunión con Dios, la unción que está en ti para servir a Dios, porque Él cuando entró y abrió el rollo y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para una labor. El Espíritu de Dios está sobre ti porque ese mismo Espíritu que ungió a Cristo para servirle, te ungió a ti para que le sirvas. Y esa es la voluntad de Dios. Y al estar en ti está implícita la llenura del Espíritu Santo. Activa la unción porque está implícita en ti, no la puedes sacar de ti. Ahora, si tú no te llenas, la unción no se activa. Si tú no buscas, la unción no se activa. Y mira lo que me decía el Espíritu Santo. Éxodo capítulo 30, versículo 23. Vamos a leer cómo Dios manda el diseño del aceite de la unción a su pueblo, a Moisés, para que tome a un profesional, a un artesano perfumista y prepare el aceite de la unción. Atención. Y tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de acacia 500, según el ciclo del santuario. No voy a explicar los pesos ni las medidas, ¿vale? Porque me llevaría tiempo. Según el ciclo del santuario. Atención. Y de acacia 500. Y de aceite de oliva un hin. Un hin, bueno, este sí le iba a decir. Un hin son casi 3 litros de aceite. O sea que el cuerno era bastante grande para meter 3 litros de perfume, de aceite de la unción. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, y será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y la base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Y todo lo que tocare, ello será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¡Ay, Dios mío! Pero mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 32 y 33. Sobre carne de hombre no será derramado,
solo sobre los sacerdotes que se consagraron para servir a Dios. Sobre carne de hombre no será derramado, pero el Espíritu Santo en este tiempo se derramó sobre nosotros, sobre toda la carne, y sobre todo espíritu de hombre se derramó el Espíritu Santo, y se cumplió la profecía según Joel en Hechos capítulo 2, en el advenimiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Atención, aquí la unción estaba limitada, no se podía derramar sobre ningún hombre. Atención, sobre carne de hombre no será derramado. Atención, ni haréis otro semejante conforme a su composición, porque santo es, y por tanto lo tendréis vosotros. Y cualquiera que compusiere un ungüento semejante, que se pusiere sobre el extraño, será cortado de entre el pueblo. ¿Se ha entendido lo que he dicho? Jonah, había artesanos que podían imitar el perfume y el ungüento de la santa unción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, José? O sea, ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Que lo que yo no puedo manifestar por la unción, lo manifiesto por mi profesionalidad. Porque yo sé imitar a un predicador, porque yo sé imitar a uno que canta en el coro, porque yo sé imitar los rituales eclesiásticos, pero no estoy lleno. Soy un imitador, porque también conozco el arte del perfumista y sé imitar un ungüento parecido a él. Y dice la palabra del Señor que a tales les expulsemos y les cortemos de entre el pueblo, porque el solo el aceite de la unción lo tendréis vosotros. Y cuando yo no sé manejar las cosas por la llenura del Espíritu, lo manejo por el ritual de la profesionalidad que he aprendido con el tiempo, pero no estoy lleno. Y sirvo a Dios sin estar lleno, y canto sin estar lleno, y vengo a la iglesia sin estar lleno. El Señor me hablaba de esta manera y me decía que no imitemos la unción, porque la unción la tenemos. Que nos llenemos de su Espíritu para que se active la unción. Amén. Y que vivamos en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y que en este tiempo busques a Dios más que nunca. La petición que hay en mi corazón es el texto que dice que el Señor despierte hambre. Hambre y no de pan. Sed y no de agua, sino de buscar a Dios y de escuchar su santa palabra. En este tiempo Dios está levantando y despertando hambre. Y creo que es el momento de que aprovechemos el tiempo. El tiempo para buscar a Dios. El tiempo para llenarnos de Dios. Si tienes un momento para orar, no pienses en otro, porque eres santo. Y la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Tú eres santo. Tu vida es santa.